Hola, hola de nuevo. Hasta ahora, en los vídeos anteriores, hemos comentado los aspectos internos y las diversas variables que conforman estos sistemas. Los servidores de Postgres PostGIS, el gestor pgadmin, la estructura de las distintas capas geométricas o no, y de QGIS su instalación y configuración, barras de herramientas, la conexión con distintos servidores y las capas tanto geométricas como de texto, así como la elaboración de formularios y su uso. Ha llegado, por tanto, el momento de trasladar a nuestro día a día, al resultado de nuestra labor como gestores de la información tributaria, estas herramientas, que por ende es la única manera de mostraros sus posibilidades y, en especial, atraeros a ellas. En este módulo veremos una pincelada de las virtudes que ofrecen en el tratamiento de la información tributaria georreferenciada. Veamos algunos casos. Aunque ya habréis practicado con las tareas anteriores, no está mal que repasemos cómo podemos seleccionar y ver los datos de las imágenes o los iconos que vemos. Vamos a abrir o activar la capa de Moasa, de estadística, de limpieza viaria y, por ejemplo, de catastro. Bien, pues el primer icono que nos permitirá de abrir los formularios, o bien el básico o el formulario que tenga configurado, sería el icono de información. Este icono de información directamente podemos situarnos sobre el icono que nos interesa, darle clic en el centro del icono y se abrirá el formulario que tenga configurado. Si no tiene ni configurado, pues abrirá el básico. Podemos ver, por ejemplo, este. ¿De acuerdo? Cada símbolo tendrá su formulario vinculado y se abrirá. También podemos utilizar la herramienta de selección, pero en este caso tendremos que ponernos encima de la capa oportuna. Por ejemplo, en el caso de toma de datos, yo puedo o debo colocarme encima de la capa que me interesa hacer la selección y utilizar los iconos o la herramienta de selección. En este caso poligonal, o también podemos hacerla por radio o, por ejemplo, a mano alzada. Vamos a utilizar la poligonal. Nos colocamos cerca de ella, clic, y quedará seleccionada y podremos verla. ¿De acuerdo? Podríamos también hacer una selección más amplia. Ya veis que queda seleccionados los iconos por los que yo he pasado con el polígono. Y puedo ver la selección realizada. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo cambia? O bien verla en tabla. Estos son formas para seleccionar. Por ejemplo, también podemos obtener la información, como he dicho, con mano alzada. En alguna situación en la que, digamos, la selección sea irregular, pues podemos hacer esto. Evidentemente, voy a deseleccionar y podemos a seleccionar de una forma irregular. A mano alzada, clic, y podemos seleccionar pues, lo que nos interese. Quedará seleccionado los iconos. Y en este caso, como es una selección de más de uno, pues debemos utilizar esta. Atributos. ¿De acuerdo? También podríamos verlo como si fuera un formulario. Cada uno de ellos. Veamos, por ejemplo, basura. ¿Vale? Vamos a quitar esto. Vamos a quitar toma de datos y tenemos las pólizas de agua. Pues en este caso podemos, con este botón de información, clicar en el centro y nos saldrá una posibilidad de ver las distintas pólizas que tenemos vinculadas en ese ámbito. También, si os dais cuenta, es la potencia de QGIS, que si observa que tengo debajo de las pólizas de basura o de agua, geográficamente está otro objeto, aunque sea de otra capa, también nos ofrece la información. En definitiva, podría haber
una póliza de agua o un expediente de regularización tributaria de un inmueble, y al mismo tiempo podría estar viendo si hay más información de otras capas de otros departamentos. ¿De acuerdo? Cuando realizamos una selección espacial, selecciones de objeto, hemos de tener en cuenta algo muy importante. Cuando yo selecciono un objeto, en este caso selecciono este, queda seleccionado y yo puedo observar, puedo comprobar sus datos, pues activando su formulario. ¿De acuerdo? Aunque yo lo cierre, observar que queda seleccionado. Si yo quiero, lo sigo dejando activo y quiero comprobar, pues en otra capa, por ejemplo, en la capa de la tasa de basuras, puedo seleccionar y quedarán seleccionados unos registros de la tasa de basuras. Yo puedo comprobarlos también con el oportuno formulario, o bien con la tabla. ¿De acuerdo? Yo cierro el formulario, pero daros cuenta que los registros siguen seleccionados. Es decir, si yo clico en la capa toma de datos y directamente le doy a atributos, lo que hará será enseñarme el registro que está activo, aunque parezca que no lo esté. Y si me voy a la capa de basuras y le doy a atributos, veremos otra vez las capas, las pólizas seleccionadas anteriormente. Vemos que aquí abajo no existe ningún formulario activo. Sin embargo, sí lo está. Esto es muy útil para cuando quiera trabajarse con distintas capas, con datos ya seleccionados en cada una de ellas, pero también tiene el problema de que tenemos que darnos cuenta que tenemos que saber que estamos trabajando con unos datos seleccionados, porque en el caso de que no nos demos cuenta, cualquier operación que podamos hacer, como eliminar o dar de alta un registro, estaremos trastocando los registros seleccionados. Por lo tanto, yo siempre aconsejo deseleccionar las capas cuando se terminan de hacer cualquier tipo de operación. El icono para deseleccionar sería este, que tiene dos opciones. O bien deseleccionar la capa activa, que en este caso sería basuras. Si yo lo doy a este icono, veremos que se ha deseleccionado la capa de basuras. Si yo quiero deseleccionar la toma de datos, pues simplemente, como queda una solamente, pues simplemente tendría que ir a la capa y deseleccionar. También puede ocurrir que nos interese deseleccionar de golpe todas las capas que teníamos seleccionadas. Por ejemplo, supongamos que tenemos seleccionadas esta de basura y al mismo tiempo tenemos seleccionada toma de datos. Vemos que tenemos dos capas seleccionadas, o dos registros de dos capas seleccionadas. ¿De acuerdo? Para deseleccionar de golpe las capas que tengo seleccionadas, los registros que tengo seleccionadas en las capas, la opción es este botón. Es decir, si yo le doy a este con un solo cuadradito amarillo, deseleccionaría aquella capa que estuviera activa, o esta, o bien sería en esta. Pero yo, si quiero deseleccionar de golpe todas las capas de aquellos objetos que tengo seleccionados, sería esta opción. ¿De acuerdo? Ya está deseleccionado. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en el caso de que deseemos ver las tablas de los objetos seleccionados es la configuración que tengamos en QGIS para la selección y la visualización de los objetos. Si vamos a configuración, opciones, yo tengo configurado que cuando yo busque o abra la tabla, exclusivamente me enseñe los objetos espaciales seleccionados, ¿vale? Lo normal es que por defecto, cuando se instale QGIS, la opción sea mostrar todos los objetos espaciales. Vamos a ver la diferencia que hay a la hora de la agilidad de mostrar los datos, porque es importante. Bueno, vamos a dejar mostrar todos los objetos espaciales, ¿vale? Bueno, daros cuenta que yo voy a seleccionar
de la capa de basuras, pues voy a seleccionar, por ejemplo, estos. Y yo voy a darle a la tabla de atributos a ver lo que tarda. Vamos a darle al cronómetro por simple curiosidad. Bueno, pues observar que ha tardado 3 minutos en abrir unos 400.000 registros. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues simplemente que configuréis siempre en las opciones de la configuración, configuréis siempre en el comportamiento de la tabla de atributos mostrar solo los objetos espaciales seleccionados. Daros cuenta la gran diferencia. Voy a seleccionarlos y no me dará tiempo ni siquiera a poner el cronómetro. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre tener configurado la apertura de la tabla mostrando todos los objetos o mostrando solo los objetos espaciales seleccionados. ¿De acuerdo? Hay otra opción que es mostrar los objetos que aparecen en pantalla, pero bueno, que no es muy práctico. Nosotros en el día a día lo más útil ha sido dirigirnos a la zona donde sabemos que están los objetos que nos interesa y tener siempre configurado abrir la tabla de los objetos espaciales seleccionados. Muy importante, no lo olvidéis porque pudiera ser que se os bloquee la aplicación y más en este caso que digamos que las tablas son cientos de miles de registros y además no están ni siquiera en el propio municipio del servidor. ¿De acuerdo? Tenerlo siempre en cuenta. Configurado, opciones y el comportamiento de la tabla de atributos, siempre mostrar objetos espaciales seleccionados. Bueno, pues a diferencia de lo que veíamos al principio del vídeo sobre la selección espacial de objetos, vamos a iniciar con otro procedimiento totalmente distinto. Lo que vamos a hacer es filtrar una capa. Si necesitamos filtrar la capa, debemos preguntarle a la capa qué datos y dónde están los datos que queremos buscar. Para eso debemos de conocer la estructura de la capa. En este caso, en el caso de mesas, vamos a ver la capa. Estamos observando los distintos registros y las distintas columnas que en definitiva conforman los campos. Debemos de conocer el contenido de cada campo, bueno, más que conocer el contenido, sino lo que almacena cada campo para poderle preguntar y seleccionar los registros que nos interesa. Vamos a hacerlo con la capa de números. Vamos a ver la estructura y el contenido de los campos. Muy bien. Bueno, pues la estructura de esta capa, de esta tabla, está compuesta por los registros que observamos y columnas que serían los denominados campos. Aquí, por ejemplo, vemos el campo de pedanía, de la calle, del código postal, etc. Bien, pues yo, sabiendo dónde está el dato que me interesa y en el campo en el que está, voy a proceder a filtrar una capa, en este caso la capa números. Selecciono la capa, voy a la opción filtrar y aparece lo que se denomina constructor de consultas.
En definitiva, nos enseña la estructura de la capa con todos sus campos, que es los que debemos elegir para introducir la orden de que busque dentro de estos campos un texto concreto. Por ejemplo, vamos a buscar en el campo pedanía una pedanía que a mí me interesa. Podemos buscarlo de distintas maneras, pero una forma sencilla sería decirle que nos muestre, sobre todo en las capas que no tienen muchos registros, que nos muestre los contenidos únicos que tiene. Bueno, pues nos muestra todas las pedanías que tiene, ¿vale? Pues como hemos dicho, nos interesa Eralta. ¿Vale? Yo me voy a esta opción, le digo igual y le doy doble clic a Eralta. ¿Puedo ponerle más condiciones? Pues sí. Todas estas opciones nos permitirá ir jugando con la pregunta o con la consulta o con la restricción de los registros que nos interesa que nos enseñe. Bueno, pues yo le he dicho pedanía que sea la Eralta y además, por ejemplo, que los registros en los campos, en los datos del campo de hombres, sea mayor de 3, por ejemplo. ¿Qué le estoy diciendo? Me busque todos los registros de Eralta y aquellos registros que tengan más de 3 hombres en esos portales. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Y me ha encontrado 827 que coincide con esta condición. Aceptar. Ya aparece como filtrada y vamos a verla. Vemos que todos los registros son de Eralta y además los datos que hay en esos registros que corresponden al campo de hombres todos aparecen con más de 3 hombres. Podemos seguir poniéndole condiciones al filtro. Vamos a entrar otra vez al filtro y vamos a borrar limpiar, y vamos a, por ejemplo, a buscar un contenido en un campo que no tenemos muy claro de la descripción clara de lo que buscamos. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar algo en el campo calle. Bien, pues yo sé que la calle que yo estoy buscando se denomina algo de Europa. ¿De acuerdo? Entonces hay una opción en la que nos permite seleccionar de todos los registros y en concreto del campo calle o vía todo aquel contenido que tenga Europa. Vamos a verlo. He puesto el campo vial, aunque nosotros a la hora de visualizarlo en las tablas vemos calle. Le indico like, es decir, como, y sé que su contenido es Europa. Bueno, pues hay una opción en la que yo puedo decirle búscame todos los campos que en alguna parte del texto aparezca Europa. Que hemos dicho like, comilla, tanto por ciento, Europa. Vuelvo a cerrar con tanto por ciento, perdón, y otra vez comilla, una comilla. Vamos a probar a ver lo que nos dice. Pues nos dice que hay 100 registros. Recordar que la capa números lo que viene a describir son los números de los portales de todo el municipio. Pues en este caso hay 100 registros que cumplen con la condición de que en el campo vial aparezca Europa. Vamos a verlo. Aceptar y aceptar. Vamos a verlo. Mostrar todos los objetos. Muy bien. Pues ya veis que en todas las calles aparece algo de Europa, sin embargo es de Casillas, de Baños y Mendigo, etc. Podemos también
tenemos la opción, voy a quitar el filtro, porque nos resulte más cómodo tener la capa duplicada para mantener todos los registros en la capa original y crear otra capa filtrada. ¿Cómo hacemos esto? Pues en este caso marcamos, señalamos la capa y le decimos duplicar capa. No es que hagamos dos capas o una capa nueva, sino que simplemente nos estará enseñando la misma capa en dos, digamos, en dos conexiones. Voy a dejar esta capa con el nombre de copiar y vamos a poner un filtro. Por ejemplo, pues habitantes. Vamos a decirle que me enseñe todos los registros de los números de portal del término municipal de Murcia que tengan más de 20 habitantes. Vamos a probar y me dice que sí, que efectivamente hay 18.000 registros cuyo número total de habitantes del número de portal supera los 20 habitantes. Vamos a verlo. Bueno, vamos primero a marcar, darle a check de la capa y vamos a ver qué registros son los que podemos ver. Muy bien. Pues vemos que todos los registros nos están dando un total de más de 20 habitantes. Bueno, pues ya tenemos las dos capas, una la filtrada y otra es la capa original. Si le ponemos que nos indique el número de registros, son 100.000 registros y la capa filtrada tiene, bueno, pues un total de unos 18.000 registros, ¿de acuerdo? Ya os he comentado que no es que duplique la capa, en definitiva las dos son la misma capa, pero una nos está mostrando todos los registros y otra conexión le he dicho que solo me muestre aquellos que que en el campo habitantes supere los 20. Por ejemplo, yo podría buscar en la capa original, con su formulario, yo podría indicarle que me enseñe aquellos registros cuyo total de habitantes sea mayor que 20. Me ha seleccionado 18.351 igual que esto. ¿De acuerdo? Sin embargo, en esta capa yo puedo también buscar por las condiciones que hemos buscado anteriormente y sí que me daría también exactamente igual aquellos que tengan más de 20 habitantes. Serán también los 18.351. Pero ¿qué ocurre si yo ahora le digo que busque menor de 20? Vamos a ver lo que hace. Nos está diciendo que no se ha encontrado ningún objeto. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros hemos filtrado de esta capa que solo me enseñe aquellos que tengan más de 20 habitantes. ¿Qué nos permite también este tipo de filtros? Bueno, pues como cualquier otra selección, nosotros podemos generar ficheros de estas consultas o simplemente de la capa entera. Vamos a ver cómo se hace. Imaginemos que nosotros tenemos que mandar un fichero o bien georreferenciado o bien un fichero de texto pues a otro departamento. La operación sería exportar como y pues depende del formato que queramos. Si es una base de datos podemos exportarla con este formato GeoPack y pues por ejemplo aquí mismo y le diríamos exportación. Bueno, o cualquier otro nombre
que nos interese. Le diríamos que cree una base de datos que será georreferenciada y que la capa se llame exportación, aceptar. Y además seguramente quedará vinculada en el tablero. Está exportándola. Esta es la capa. ¿De acuerdo? También podríamos exportarla en vez de a una base de datos, pues en un fichero CSV o de texto. Vamos a verlo. Exportar. Y en este caso, en vez de una Geopack, pues a un fichero CSV, que en definitiva es un fichero de texto. Pues aquí mismo, exportación. Muy bien, pues ya tenemos otra capa exportada. En este caso sería una base de datos Geopack, que sí estaría georreferenciada. Daros cuenta cómo me lleva a un sitio. Y en este caso sería un fichero TXT con los mismos datos. Daros cuenta que siempre tengo que decirle que me enseñe todos los datos, pero que no me llevaría a ningún sitio. Veamos las diferencias entre una y otra. Vamos a eliminar esto, que ahora mismo no nos hace falta. Y vamos a ver las diferencias. Voy a cambiar la simbología para que se vea más claro que el simple número. Por ejemplo, este. Voy a quitarle la etiqueta. Y aplicar. Y vamos a ver. Aquí. Y aceptar. Y vamos a ver. Pues en este caso, quitamos la etiqueta. La simbología pues va a ser de otro color. Y aplicamos. Vamos a quitar los mapas para que se vea. Esto sería todas las tablas, perdón, todos los registros de la tabla, tengan los números de habitantes que tengan, y estos serían aquellos números de portales que tienen más de 20 habitantes. Y estos serían todos los registros. También incluso podríamos hacer un filtro para que nos dijese categorizado por pedanía, clasificar y aplicar. ¿Qué es lo que nos permite este filtro? Perdón, este estilo. Pues saber en cada población cuántos habitantes del filtro que hemos hecho, cuántos portales de más de 20 habitantes hay en cada población. Por ejemplo, Aljurce 545, Logarre 179, Murcia 8124, en fin. Nos permite tener una serie de información que de otra manera pues sería más complicado obtener. Ya sabéis que estos números son ficticios, no son los números reales.